días. La Red Mexicana de Mujeres Filósofas tiene el honor de darles la más cordial bienvenida a nuestra cuarta presentación del seminario permanente con la línea 2 de estudios, agentes y procesos sociales, políticos e históricos. La Red Mexicana de Mujeres Filósofas tiene el objetivo de fortalecer el intercambio y la solidaridad entre las mujeres filósofas en México, así como romper el aislamiento y promover vínculos mediante la creación de lazos a través de la red. En esta ocasión tendremos el honor de escuchar la ponencia de María Rebeca Alcaide Cruz, con el título Participación Ciudadana para la elección de los titulares de organismos autónomos con perfil social. María Rebeca Alcaide Cruz es poblana y tiene de estudios licenciatura en Derecho por la Universidad de Oriente, maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y actualmente está cursando el último semestre de investigación dirigida del doctorado en Derecho de la Escuela de Libre Derecho. Escuela Libre de Derecho. En el ámbito profesional, se ha desempeñado como docente y asesora legislativa en el Congreso del Estado de Puebla en la 18 legislatura. Es asesora de la Coordinación Ejecutiva de Presidencia del Ayuntamiento del Municipio de Puebla y actualmente es asesora parlamentaria en la 64ª legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Tendremos el gusto de escuchar a su comentarista, Carla Gema González Carrera. Carla Gema Itzel González Carrera es docente en educación primaria, especializada en la atención académica y acompañamiento formativo de infantes en edad de 6 a 12 años. Es maestreante en desarrollo humano y educativo y licenciada en educación primaria. Antes de comenzar, les recuerdo que los tiempos los tenemos asignados de la siguiente forma. La presentación de nuestra ponente será entre 30 y 50 minutos. El comentario de la ponencia será máximo de 20 minutos y tendremos una ronda de preguntas al final de un tiempo flexible. Bienvenidas. Te damos la palabra, Rebeca. Pues muchísimas gracias por este espacio que además, hay que decirlo, ¿no? Es una red que se tejió recientemente y que permite principalmente que se generen estos círculos de estudios en favor, pues, de la ciudadanía y de la sociedad en general. Entonces, bueno, pues el hablar en este grupo de estudio, en una de las investigaciones que como tal se ha logrado desarrollar a lo largo del tiempo, pues la verdad es que para mí me llena de mucha satisfacción. Y además también escuchar ¿no? las opiniones que tengan acerca de este proyecto. Voy a dar paso a compartir la pantalla para que podamos iniciar la presentación. Listo. Bueno. ¿Sí ya la ven completa? Sí. Ok. Sí. Bueno, pues el tema justo tiene que ver con la participación ciudadana para la elección de los titulares en los organismos autónomos con perfil social. Antes de comenzar a platicar un poco sobre cómo se da el tema y de entrar a detalle, quiero mencionarles, bueno, esto surge a partir de que en el 2017 ingresé a una convocatoria en el cual pues me proponían que postulara para ser parte del sistema estatal anticorrupción en el estado de Puebla, y entonces pues me di cuenta de la serie de pues problemáticas de opacidad y por supuesto también hay que decirlo, ¿no? De corrupción que había al momento de elegir a estos ciudadanos para poder liderar los organismos autónomos. Entonces es como empieza a surgir y esta no es una cuestión propiamente de Puebla, es una cuestión que está muy arraigada y que desafortunadamente tenemos que irla desenraizando para que podamos lograr una equidad, no solamente en el sentido paritario de hombre y mujer, que fue uno de los casos por los que yo quedé fuera, sino en cuanto a que realmente sean estos organismos representados por auténticos ciudadanos y que no sean personajes afines a aquellos hombres de la política o mujeres de la política. Bueno, en general este es un artículo, ¿no? Palabras más, palabras menos, que lo que va a buscar específicamente es este análisis de cómo se eligen a cada uno de los titulares o de los que se postulan a estos organismos autónomos. Este es siempre el sentido de ello va a ser que haya un carácter ciudadano, ¿no? Que haya una
perspectiva de esta participación ciudadana, vecinal y comunal. Y por supuesto, algo que es muy importante, ¿no? Que existan estas organizaciones, estas estructuras autónomas de gobierno, donde, como se ha visto a lo largo de los años, desde que se crean, existen varios casos en que estas, bueno, pues simple y sencillamente pareciera que no representan la autonomía que debiera ser, que siempre están siendo sesgados por algunos perfiles políticos o ideológicos, y que pues finalmente esto no genera una participación y una democracia auténtica, o no enriquece la misma democracia. En este sentido, este mismo artículo de investigación o esta investigación científica, pues partió de una base de principios de una teoría fundamentada, ¿ok? Lo cual, bueno, se requirieron diferentes observaciones de materia tanto empírica como directas por parte de los grupos de enfoque, porque se hizo a través de un focus group, valorando obviamente cualitativamente cuáles eran las estructuras del pensamiento orgánico, gubernamental y ciudadano. Pues ¿para qué? Pues para ubicar el proceso de interacción entre ambos universos sociales. Es decir, lo que nos va a ayudar a ubicar es cómo se piensa, y en relación a la manera de pensar, pues tiene que ver, y todos lo sabemos, la manera en cómo se actúa. Y por eso hay que reconfigurar este sistema en el que estamos todos inmersos, sobre todo hablando de un tema de participación ciudadana, y ya que estos organismos autónomos pues son eso justo, estos contrapesos que se requieren y que son necesarios y que cada día se requieren fortalecer más para que podamos vivir en una auténtica democracia, o para que podamos aspirar a que finalmente algún día México viva en una auténtica democracia. Pero ¿cómo surge esto? Bueno, a partir de una serie de preguntas, ¿no? En las que uno se hace esta referencia de cómo se debe establecer el orden ciudadano para elegir estos organismos descentralizados con autonomía y que gocen de credibilidad ciudadana. Eso es muy importante, porque de repente pasa que cuando uno empezó a hacer este tipo de investigación, pues yo recuerdo, y esto viene mucho al caso al decir, que cuando me comencé a postular, todo el mundo me decía, pues es que ya están dados, pero aún así hay que esperar a ver qué sale, ¿no? Esto era una cuestión muy recurrente, que todo el mundo cuando visitaba, porque en algún momento me entrevistaron algunos medios de comunicación. ¿Por qué me entrevistaron? Porque les llamaba mucho la atención que era la única mujer finalista. Todos eran rectores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Autónoma, de la Autónoma Popular de Puebla, de la Ibero, en fin, todos eran rectores, ¿no? De la UMAR, etcétera, y de pronto decían, bueno, esta chica sí pareciera que sí es auténticamente la ciudadanía. Y entonces una pregunta recurrente que me hacían propios extraños era, pero pues sí tienes conocimiento de que pues ya está dado, ¿no? Que van a elegir, por ejemplo, el rector de la Anáhuac, porque es muy amigo del actual gobernador. Entonces, cuestiones por el estilo, que eran lo que a mí, y recurrentemente la gente se hace preguntar, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo realmente tenemos que garantizar esta credibilidad? ¿Y por qué es importante que se excluyan por qué hay que excluir de estas convocatorias de los ciudadanos en lo individual o a grupos de personas que demuestren conocimiento, interés o afectación directa sobre el tema? O sea, ¿por qué hay que decirles, por ejemplo, ¿no? En el caso concreto que refiero, de ciertos rectores que tenían cierta afinidad con ciertos personajes de la vida pública y que era evidente y que además había pues muchísimo conocimiento a nivel público al respecto? Bueno, ¿por qué entonces tendrías que darle cabida cuando hay un conflicto de interés propiamente, ¿no? Por otra parte, bueno, estas preguntas, ¿no? ¿Por qué negarse a devolver lo que un día se ha concedido a la voluntad particular sobre la voluntad general para la integración de un país dentro de una visión de Estado? ¿Será que solo así un país puede seguir sosteniéndose? Esta pregunta justo me parece de las más elocuentes y fundantes, porque resultara, o porque pareciera de pronto que a la ciudadanía, bueno, a los hombres del poder o a las mujeres del poder, pues no quisieran soltar el poder, ¿no? Quisieran seguirlo preservando o quisieran convidar solamente a los que son parte de su grupo. Y en ese sentido, resulta pues incomprensible. ¿Por qué no devolver? ¿Por qué no permitir que existan estas posturas divergentes que al final puedan converger hacia un mejor futuro y porvenir para las y los ciudadanos, donde dejemos de estar apartados, en este caso, ¿no? Los ciudadanos, y deje de estar apartado la visión gubernamental,
y que por el contrario pudiéramos llegar a puntos en común que nos permita seguir fortaleciendo lo que se requiere en un Estado democrático constitucional, como es el nuestro. Y además de esto, ¿no? Pero ¿qué es lo que piensa realmente la población? ¿La población está dispuesta a colaborar? Ese es un tema muy importante, porque podemos generar muchísimas alternativas, pero el punto toral de todo es, ¿qué es lo que opina la población de estos organismos autónomos? ¿Realmente le interesa y realmente está dispuesta a colaborar, a involucrarse en este tipo de temas para que de verdad pueda ser un contrapeso o para que pueda solicitar algún tema de rendición de cuentas o que se vea la participación ciudadana de manera efectiva y que además esto sea de manera voluntaria? Eso es algo que es una de las grandes preguntas que, bueno, a lo largo del presente les voy a seguir, les voy a dar las respuestas de lo que fuimos encontrando, ¿ok? Ahora, para esto hay que ubicar cuál es la naturaleza propiamente de esta elección o de estos métodos de elección de estos organismos autónomos. Para nadie es un secreto que, bueno, en el sistema político mexicano, los procesos de designación, ya sea tanto de los órdenes de gobierno, cualquiera de los órdenes de gobierno, y también vamos a encontrarlo directamente, que pues siempre transitan en estos, pues sí como lo coloqué, ¿no? En estos esquemas que buscan legitimar. Y estos esquemas, pues a través de los apoyos corporativos o de los modelos de interrelación política que refiero acá, pues es precisamente a esta acción efectiva que han realizado por muchos años en ese tenor los sectores políticos o esta presión que realizan sobre algunos otros componentes de la propia dinámica social. Es decir, ya sea sobre, sobre las organizaciones civiles, sobre los propios comités que se integran aparentemente ciudadanos, algunos puedo decir que sí son ciudadanos, otros no son tan ciudadanos, y que finalmente se van allegando de estos elementos pues para poder legitimar y decir, a ver, aquí está, ¿no? Nosotros sí somos democráticos y nosotros sí estamos haciendo las cosas correctas, pero al final hay un sesgo de opacidad o hay esta famosa encriptocracia. Y aquí me parece muy relevante mencionar este tema de la encriptocracia, porque Norberto Bobbio precisamente hace esta referencia sobre decir, hablamos de un Estado que busca transparentar de manera recurrente las acciones y entonces cree que por lanzar una convocatoria para algún tipo de sistema, pues ya se podría decir que estamos avalando la democracia, pero en realidad no sabemos todos los acuerdos que hay detrás de estas convocatorias o que incluso pareciera que son convocatorias muy dirigidas hacia ciertos personajes, como si estos son los únicos que pudieran cumplir con este tipo de elementos que solicita la propia o que requiere la propia convocatoria, a efectos de dejar fuera a cualquier otra persona que pues pareciera que no es de su grupo, ¿no? Entonces, esto es la famosa encriptocracia que finalmente tiene que ver mucho con, pues, con esta naturaleza de la propia elección de estos titulares a dirigir o de estos posibles titulares a dirigir estos organismos autónomos. En esto vamos a encontrar, ¿no? Estas alternativas, pues, para esta solución, vamos a dar como en este sentido, que justo tiene que ver con la ruta crítica de la participación ciudadana. Y aquí me parece muy importante hacer mención sobre esta crítica de la participación ciudadana. Si nos vamos a la antesala un poco de cómo se refunda de nueva cuenta la participación ciudadana, la vamos a encontrar que es a través de la alianza que se genera en el 2011 para el gobierno abierto, a través del gobierno de Barack Obama, que en el memorándum de gobierno abierto y de transparencia y rendición de cuentas que él presenta cuando él llega al poder, donde trata de inferir que es importante que sea el tiempo de los ciudadanos. ¿Se acuerdan de esa famosa y célebre frase que decía, nosotros podemos, yes, we can? No sabíamos qué es lo que podíamos, pero sabíamos que podíamos, ¿no? Nunca definió claramente qué es lo que se podía hacer, pero siempre dijo que se podía. Entonces, él justo lanza esta alianza de gobierno abierto en el 2011, en el que busca, bueno, refundar el sistema democrático, hacer un gobierno abierto, y entonces dice, ¿cómo vamos a hacer este gobierno abierto? Bueno, pues uno de los primeros elementos que necesitamos recurrir a ellos, pues es básicamente hacia esta participación ciudadana, ¿no? Pero esta participación ciudadana, ¿cómo se va a generar? Y entonces él dice, bueno, pues se va a generar a través de mecanismos como
pues es la transparencia, cómo es la rendición de cuentas, el mecanismo propio de la participación ciudadana, del gobierno electrónico, por supuesto, hablamos de un gobierno electrónico, bueno, en el caso de Estados Unidos, que es un país que cuenta con la mayoría de los ciudadanos, cuentan, si no es que todos, cuentan con un sistema gratuito de conexión inalámbrica, pero además, ¿no? Tienen estos mecanismos para poder hacerlo efectivo. Entonces, en este sentido, si lo hacemos en una comparativa, que además es una alianza en la que México también pacta, es uno de los 8 países en los que firma esta alianza y por los cuales, si nosotros nos damos cuenta, en el 2014 se ve reformado inclusive el tema de los institutos autónomos, específicamente en el tema de transparencia que tiene que ver con el INAI, donde deja de ser el famoso IFAI y se refunda en el INAI. Y entonces vemos que además empiezan a darle mayor incentivos al tema de participación ciudadana. Y eso te va muy aparejado, por supuesto, también con el tema de las candidaturas independientes. Pareciera que son cuestiones aisladas, pero finalmente todas se van intrincando. Y porque venía un sistema que venía impulsado precisamente por nuestro país vecino, en el cual, bueno, de manera recurrente refería la importancia de poder insertarnos en esta participación ciudadana, porque a mayor participación ciudadana, pues es mayor democracia. Y los países democráticamente, con mayor fuerza, pues son menormente proclives a la corrupción. Y uno de los grandes problemas que nos ha atacado a México desde hace muchísimos años es el tema de la corrupción, porque evidentemente la corrupción siempre va a estar muy aparejada con todos los actos de opacidad, pero como lo bien lo referían hace unos momentos, pues con la famosa encriptocracia. Y la ruta crítica, ¿no?, que nosotros de repente encontramos en nuestro país acerca de la participación ciudadana, y haciendo un óbice con ya la refundación sobre el INAI y con la partida presupuestal que se genera en materia de participación ciudadana, tanto en el INAI como en el Instituto Nacional Electoral, pues vamos a encontrar justo que aún así sigue habiendo una fragilidad en la participación ciudadana. No lo tengo a la mano en este momento, pero sí quiero hacer una referencia. En mi postura de asesora legislativa, me tocó hacer un punto de acuerdo en enero de este año, en el cual hacía referencia sobre la poca, sobre el propio recurso que se le destina en materia de participación ciudadana a las candidaturas independientes por parte del Instituto Nacional Electoral. Y entonces tuve que empezar a hacer toda una búsqueda de los porcentajes, una búsqueda en la participación económica que en este caso el INE le destinaba. Y me parece inconcebible darnos cuenta que mientras a los partidos políticos se les destinan una cantidad impresionante de recursos, en términos porcentuales, hablar, ¿no?, que mientras a un partido político del dinero que tiene destinado, de los recursos que tiene destinados el Instituto Nacional Electoral, le destina a los partidos políticos cerca, bueno, del 40%, 38.2%, a es increíble, pero las candidaturas independientes al tema de participación ciudadana, para que se pueda focalizar, le destina menos del 1%, el 0.8%. O sea, la comparativa es atroz, pero además, entonces podemos ver que aunque haya muchísimos tratados internacionales y pactos que se firmen, pues seguimos estando finalmente en una notoria desventaja. En consecuencia, los organismos autónomos siguen estando en una notoria desventaja y por eso no pueden ser los grandes contrapesos que se requieren por parte de la ciudadanía para poder solicitar respuestas de las acciones y de la ruta que está siguiendo el propio gobierno en cuanto a su deber y su cumplimiento. Bueno, entonces, pues nos damos cuenta que esta fragilidad de la participación ciudadana encontramos, por eso dice que hay una seducción por el propio poder. Y efectivamente nos damos cuenta que muchísimas veces, hablando y regresándome un poco al caso concreto del Sistema Estatal Anticorrupción, porque hice un artículo de investigación en ese sentido también, donde se demuestra además públicamente que todas las personas que quedan en el Sistema Estatal Anticorrupción, al final, todas, sin excepción de una sola, habían ya trabajado en el gobierno y habían sido partidarios del entonces presidente municipal y
En el momento que redacté, había dejado de ser presidente municipal, había pedido licencia para para entrar a una contienda política para gobernador y la había ganado. Entonces, por eso vemos que esto es lo que sucede, ¿no? Esta aparente participación ciudadana que es completamente frágil y que termina siendo pues seducida por el poder. Ahora, lo ajeno al poder, pues es una oposición estéril, porque recurrentemente, y es una de los grandes pues, síntomas que se viven en un país, sobre todo en un país como el nuestro, y me refiero a un país tan dramáticamente violento, ¿no? Donde quizás ser esa voz de oposición, pues pueda generar muchos problemas, y por eso es que mucha gente no quiere entrar al tema. En términos personales, y que como lo he mencionado y como me ha inspirado esta presentación, pues justo fue esa acción que empecé a realizar, ¿no? A evidenciar, a levantar la voz, y incluso en algún, y lo debo agradecer, así como hoy está la red mexicana de mujeres filósofas, bueno, pues hubo una red plural de mujeres que tenían colores, pero también no tenían colores, era una red plural, y que ellas me ayudaron a levantar la voz en este sentido de decir, bueno, es que pareciera que los ciudadanos estamos completamente ajenos al poder, que si una levanta la voz es un absurdo, ¿no? Y que de repente incluso te toman a loca, es decir, es evidente que no ibas a quedar, ¿no? Entonces, ¿para qué están estos mecanismos de participación ciudadana si pues al final no nos iban a tomar en cuenta? Pero entonces hay mucha simulación y eso, pues por eso hablamos que es estéril de pronto pareciera esta oposición y efectivamente, como bien se refiere, bueno, pues con el tiempo se va diluyendo las acciones que tú realizas. Bueno, sí y no, porque puedo decir que afortunadamente esta lucha en la que emprendí por el tema del sistema estatal anticorrupción, en el que era la única mujer que había llegado hasta el final del propio esquema metodológico de calificación y que en consecuencia me correspondía un lugar, porque eran 9 lugares y uno de ellos era bueno, era la única mujer, en consecuencia le tocaba a una mujer, pero pues efectivamente dirían algunos que no era del grupo de poder, ¿no? Lo que estamos hablando acá. Inicié una acción jurídica y bueno, tuvo esto consecuencias porque en un futuro no ha habido espacios dentro de ese sistema en el que no se ha tomado en cuenta a las mujeres y eso creo que ha sido un gran avance. Entonces, en este sentido, bueno, pues es importante seguir en esta interrelación y en esta dinámica de seguir incentivando la participación ciudadana para que tengamos, pues por lo menos en un futuro próximo, un piso más parejo para todas y todos. En cuanto a la convivencia inmediata, eso es muy importante, ¿no? Esperan pacientes a integrarse al gobierno, eso es recurrente, ¿no? Bueno, si yo pertenezco de pronto a un consejo, por mencionar algún otro consejo, a un comité de participación, de transparencia y participación ciudadana, y busco hacer cosas buenas en un futuro, ¿no? Eso es lo que buscan la mayoría de ellos, que sea tomado en cuenta para que a lo mejor vean que hay buenas propuestas y finalmente te llamen y formes parte de este cuerpo de gobierno o de esta administración pública. Es tremendo, pero es muy recurrente, eso se ha visto y yo creo que ustedes han sido testigos de esto de una manera muy constante. Entonces encontramos que también eso hace que se vayan debilitando la propia participación ciudadana y los propios organismos autónomos y que bueno, estas esferas pues al finalmente hacen lo que en su momento, ¿no? Esta referencia, cómo se traspolan de un sistema orgánico, un sistema inorgánico, y entonces de alguna manera se legitiman. Y bueno, eso es una de las cuestiones en las que también tenemos que ir creo que erradicando, no porque no se valga que sigamos participando en la vida activa o en la vida pública de una nación o de un estado, sino porque lo que se requiere es que sea una auténtica participación en el proceso en el que estemos, si es que nos toca estar representando o estar al frente de un organismo autónomo, que sea con la firme convicción de que eso es lo que se tiene en este momento, y ese es el deber al que se debe asumir con completa y absoluta responsabilidad. Bueno, ahora, la metodología que utilicé para poder basarme en este tipo de integración de mi hipótesis, pues bueno, me busqué básicamente que fuera a través de estas variables dependientes e independientes, como son, por supuesto, las dependientes, la participación ciudadana y los organismos autónomos, y por supuesto México, en cuanto, pues, que es el espacio, ¿no? Y en cuanto a lo que sí siempre íbamos a encontrar un poco de, pues, diversidad y de perspectiva,
pues son en los organismos autónomos, la certidumbre y fuerza, los mecanismos de elección, porque existen muchos mecanismos de elección documentados en bibliografía y que además puestos en prácticas en diversos estados democráticos. En ese sentido, bueno, pues en nuestro espacio, por supuesto, es México, porque no solamente porque soy poblana y soy mexicana, sino porque es un país que me parece un tanto, no un tanto, bastante, diría yo, eh, homogéneo, y en esa homogeneidad pues se tiene que llegar a puntos de encuentro en el que nos permitan entender justo este tiempo, ¿no? Encontrarlo a través del tiempo, y por eso refiero a Kant, en esta visión histórica, en esta visión del pasado y en esta visión del futuro, que finalmente permita generar una materialización histórica que beneficie al mayor número de personas y que, por supuesto, sin dejar a nadie atrás. En este sentido, bueno, pues encontramos que el ánimo del poder ciudadano se va a observar. Eso es muy importante, por medio de estas tablas de percepción de la gente, porque lo que buscábamos justo en esta que estoy refiriendo, en cuanto al tema de la certidumbre y la fuerza, pues ¿cómo lo podíamos hacer? Bueno, pues era a través, ¿no?, de medirlos en esta percepción de la gente. ¿Cómo percibía primero a los organismos autónomos? Además que, por supuesto, nos encontramos que muchísimos de ellos ni siquiera conocían qué es un organismo autónomo, para qué sirve un organismo autónomo y cuáles son los organismos autónomos. Aunque ubican, por ejemplo, el INE, y que quizás es el único que ubican, pero realmente no saben que es un organismo autónomo. Ellos siguen pensando que depende quizá de alguno de los órdenes de gobierno o de alguno de los poderes. Y eso es verdaderamente pues catastrófico, porque nos damos cuenta que uno no puede reclamar lo que uno desconoce, y que el gran problema de la democracia en México es nuestro profundo desconocimiento, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, ya sea de manera impuesta por los propios agentes del gobierno, o también sea por esta falta de sensibilidad de entender cuál es nuestro poder como ciudadanos y ciudadanas. Bueno, en este sentido, vamos a buscar esta técnica a través, como ya lo había referido anteriormente, de la teoría fundamentada, que nos va a servir como este instrumento para el focus group, y vamos a poder ubicar cuáles son los temas de participación ciudadana, la participación vecinal y comunitaria, además, por supuesto, de observar su identidad con el mismo gobierno local y la participación. A ver, aquí hago referencia a algo muy importante. En cuanto a la participación ciudadana, la participación vecinal y comunitaria, quiero mencionar que algo que me parece interesantísimo es el papel que juegan justo los ayuntamientos, porque al ser el primer respondiente, al ser el ciudadano y la ciudadana a tener el primer encuentro con el ayuntamiento, porque es su autoridad más cercana, por supuesto que encontramos que es ahí donde debe venir este espíritu, ¿no?, para que nos incentive a participar de manera cívica. Y lo podemos encontrar en el artículo 31, en su fracción segunda, donde refiere que le pertenece justo y que es un deber de los propios ayuntamientos establecer los parámetros para los ciudadanos acerca de una formación cívica. Y curiosamente no lo hacen, no lo hacen de manera recurrente. Yo no lo he visto, al menos en Puebla no lo he observado. El tiempo que tuve la oportunidad de trabajar en el ayuntamiento del municipio de Puebla, me di cuenta que pues no era una acción que fuera recurrente, es más, ni siquiera la tomaban en cuenta. Y en algunos otros municipios en los que he tenido la oportunidad de generar algún tipo de acción, de participación o de ponencia, pregunto recurrentemente lo mismo y no lo hacen. Sin embargo, y es algo muy, muy claro, no por eso cuando me refiero a esta participación comunitaria, en las juntas auxiliares, o bueno, por ejemplo, en algunos otros municipios les llaman las agencias, que son estos cinturones conurbados. Ahí sí se practica de manera recurrente más la participación vecinal y la participación comunitaria. Es decir, todavía al ser más cercano al grupo, escuchas. Entonces, al tener esta interrelación más directa, empiezas además, sobre todo es esto, te da la confianza, te sientes cobijado y eso te permite participar con mayor certeza, a saber que, bueno, pues que no vas a ser en tu voz, no vas a ser socavado, impedido o perseguido incluso.
Bueno, debido al número de entidades federativas que se analizaron, que al final les voy a demostrar cuáles fueron, porque sí, un trabajo bastante largo que la verdad es que debo agradecer muchísimo que este trabajo se pudiera llevar a cabo gracias al apoyo de muchos compañeros diputados. Bueno, yo soy asesora legislativa en la Cámara de Diputados, pero he tenido la oportunidad de trabajar con compañeros que también son mis colegas, asesores, y que les pedí que me apoyaran para ubicar este tema, ¿no?, de diversas entidades federativas para que se pudieran analizar. Y así es como se logró llevar a cabo este apoyo, este artículo de investigación. Bueno, entonces, debido a este número de entidades federativas que se analizaron, así como en ponderación con su densidad poblacional, bueno, pues se analizaron también algunos municipios del estado de Puebla, los cuales no varían respecto a la tendencia nacional. Y fíjense que por eso me pareció muy interesante este artículo, ¿no? Es decir, tiene que pasar algo con este artículo, porque este artículo nace justo como lo estoy refiriendo, ¿no? Nace desde es el eco de lo que viví. Entonces dices, pues, Rebeca no creo que sea el único caso, debe haber como Rebeca miles de casos. Bueno, vamos a tratar de hacer un eco y que este eco tenga base científica para que entonces puedan decir que no solamente lo hizo porque recurrentemente te decían, ¿no? Es que lo haces porque no aceptas la derrota, no aceptas que no fuiste tomado en cuenta en este tipo de acciones de este tipo de organismos, y no es eso, es sencillamente el buscar que se pueda realizar de una manera pues más limpia, transparente, con parametría y metodología que sea a la luz de todos las y los ciudadanos una herramienta para incentivar la propia participación. Pero bueno, vamos a ver los términos generales de la propia metodología que encontramos. La metodología de levantamiento de datos para el estudio ha sido bajo, como ya lo he mencionado, de manera recurrente, ha sido bajo la teoría fundamentada, y donde se ha dado prioridad a la obtención de datos por medio de elementos cualitativos representativos en el mismo levantamiento. No tanto que sean cuantitativos, porque también hay que decirlo que cada sociedad, aunque los datos son duros, pero también cada sociedad tiene una manera de interpretar. Es decir, y se ha hablado de Miles en muchas ocasiones, ¿no? Sí tiene que ver mucho esta historicidad y esta idea, pues sí, antropológica, en este contexto histórico en el que nacemos, y que por supuesto también esta semántica y esta semiología. Pero bueno, vamos a ubicar también que se realiza una orientación previa sobre los objetivos a estudiar, y la gente analizada fue la que propuso las variables a calificar. Es decir, esto es muy interesante, ¿no? En me voy a detener un poco, ¿no? Cuando se realiza esta orientación previa a los objetivos, cuando se plantean los objetivos que se van a estudiar y que se van a, no, el cómo se va a hacer, yo sí, por estos temas de este contexto antropológico, histórico y social que tenemos, y que además en esta cultura, en esta pluricultura o en esta interculturalidad que tenemos, y en este país tan homogéneo, pues era muy importante que fueran las y los propios ciudadanos quien finalmente definiera cuáles iban a ser estas variables, las que se iban a tomar en cuenta. Porque si no, entonces regresamos exactamente a lo mismo, a esta imposición, y los resultados que nos arrojan, por supuesto, van a ser únicamente resultados pues muy sesgados, resultados solamente desde la visión de una persona y no desde la visión de quien se pretende analizar. Entonces, en ese sentido, ellos fueron los que nos fueron dictando, bueno, las y los ciudadanos que lograron participar, nos fueron dictando cuáles debían ser estas variables. En este sentido, bueno, pues se ha agregado y se han descartado por consecuencia, por supuesto, de lo anterior, pues conceptos, ¿no? Y que esto es muy importante, que siempre sea consensado. ¿Saben? A la conclusión que llego es que si los ayuntamientos, independientemente del orden de gobierno, pero la autoridad pública se sentara a esquematizar desde la visión más ciudadana y no desde una visión de escritorio, sería muchísimo más fácil la relación entre el gobernado y el gobernante. En este sentido, y por orden de importancia, en la etapa de análisis se agregaron o se descartaron igual los mismos conceptos que al final en las conclusiones del propio artículo, bueno, pues se presentan. Se realizó una revisión de las percepciones, así como de los sujetos observados.
Eso es muy importante, ¿no? Porque la percepción siempre está sesgada y la percepción siempre está contaminada, ya sea en sentido positivo o en sentido negativo, de los constructos en los que uno ha crecido y de estos y de esta realidad en la que uno siempre ha estado inmerso. Entonces, bueno, pues por eso es que se trata de hacer una revisión, pues sí fue lo más exhaustivamente posible, ¿no? De cuáles eran las percepciones y también, no solamente del propio investigador, ¿no? Sino del observado, de la persona que se presta para este ejercicio, para entonces calificar entre lo más desagradable y lo más agradable respecto a las figuras que también voy a presentar más adelante, ¿no? Para tratar ahora sí de concretar cuáles son estos criterios y al final en los resultados, bueno, pues obtener los métodos que parecieran a la luz de los ciudadanos y de las ciudadanas, pues que esos serían los más viables, eficaces y eficientes para la elección de los titulares o de los postulantes a dirigir organismos autónomos. Los índices de calificación, por supuesto, van rankeados del 0 al 4, siendo el 0 el más bajo, el 4 pues el de mayor grado, y esto permite, obviamente aquí lo pongo en esta observación, ¿no? Se buscó principalmente la costumbre decimal, ¿no? Un poco cuidarla, en tanto que no se quería obtener esta pues segmentación, sino por el contrario. Aquí lo podemos ubicar como está, ¿no? La figura que se lleva a cabo, que tiene que ver con los conceptos que nosotros, que son como estas variables, que presentamos, ¿no? La figura que se identifica, la sumatoria, los resultados más relevantes a quien van a identificar, y pues principalmente cómo vamos a estar catalogados, ¿no? En estas posiciones para poder obtener los resultados. En cada estado se han realizado 2 grupos de estudio que fueron seleccionados de manera aleatoria por convocatoria abierta e invitación con credencial de lector y elector activo. Vuelvo a insistir, esto se pudo hacer afortunadamente al apoyo de muchos compañeros que se encontraban o que se encuentran inmersos en la dinámica de la vida pública en los diferentes espacios y sectores. Y pues bueno, fue una convocatoria a veces un tanto complicada y recuerdo que alguna de las cuestiones que recurrentemente era que me decían, no, la universidad tal no te lo acepta, pero la universidad tal sí te lo acepta. Eso era como, no, siempre era como algo por decir, bueno, es un estudio lo que estoy haciendo, ¿no? Y entonces era como una lucha ahí de, pues sí, pero la universidad tal no te aceptó la convocatoria, porque se puede malentender, porque a lo mejor ustedes van a hacer usos. Y yo decía, bueno, efectivamente, soy asesora legislativa, pero yo no jamás he tenido en mi poder como el uso de recursos públicos y pues no, llevamos ahí el famosísimo aviso de privacidad, ¿no? Y de tratamiento de datos para que se dieran cuenta que lo único que queríamos era hacer efectivamente esto. Entonces, bueno, encontramos mucha resistencia por parte de muchas universidades que fueron finalmente las que más nos apoyaron o que a través de los diputados nos ayudaron a hacer este vínculo, pero también hubo algunas instituciones públicas a través de, por supuesto, sus escuelas de gobierno, que nos ayudaron a llevar a cabo este proceso, ¿no? A la cual hay muchas a las que le tenemos que agradecer. Cada grupo, eso es muy importante, tampoco crean que fueron grupos muy grandes, eso es lo que decíamos, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor es pequeño la densidad poblacional a la que se va a estudiar, pero bueno, también las condiciones económicas, porque también hay que decirlo, muchas veces, bueno, en mi caso muy personal, pues es un tema completamente acéfalo, es decir, yo no pertenezco a ningún sistema de investigación, ni tengo beca de ningún tipo para hacer investigación. Todas las investigaciones que he realizado pues han sido ya solventadas pues, por mis ingresos. Entonces, bueno, pues también no me daba como mucho esto para poder jugar eh, con más personas que me ayudaran a entender esto. Lo hicimos con este grupo pequeño, por supuesto, y que además también la gente que se sumó conmigo, pues realmente fueron y son compañeros, amigos, a quienes les agradezco porque me regalaron su tiempo, me regalaron el apoyarme en gestionar con sus propias relaciones y por supuesto el que también recibieran junto conmigo negativas y que entonces, ¿no?
de repente ya hasta los veía un poco de malas y yo los entiendo, y yo con mi cara de, por favor, no sigue apoyando este proyecto. Además, quiero decirles que fue un proyecto que tardó muchísimo tiempo desde que por primera vez se elaboró, bueno, hasta ahora, ¿no? El 2021 está ya caminando. En el tiempo de análisis, bueno, fueron 45 minutos por grupo, y el campo de estudio de las entidades federativas de la muestra, pues fueron seleccionadas tomando en cuenta la densidad de la población, 2 estados de mayor población, 2 estados de mediana y 2 estados de baja población. Es decir, buscamos que hubiesen 2 estados de cada uno en medidas poblacionales, de densidad poblacional. Ahora, en cuanto a los resultados, esto me parece muy importante porque vamos a encontrar, no sé cómo ande de tiempo, ya voy a concluir, vamos a encontrar que son las variables expresadas por la misma población, eso es muy importante, fueron que sí, ellos ubican más las asambleas, es curioso, ¿no? Ubican las asambleas, se identifican con su gobierno local, sí hay una participación vecinal, la participación comunitaria, se vuelve a repetir el tema de la participación vecinal, y también algo muy importante, existe la corrupción. Eso es algo que no lo van a dejar, bueno, ni con los comisariados ejidales, yo creo que y los de las inspectorías, ¿no? Es donde más regularmente yo recibía ese tipo de llamadas, la corrupción. Yo creo que si lo tendría que poner en orden de prelación, la corrupción sería el primer lugar, ¿no? Entonces vamos a encontrar, ahí está, no vamos a encontrar, por ejemplo, donde existe la corrupción, independientemente, aunque sean sus autoridades más próximas, con el 80.56%, seguido de la participación vecinal, con un 75%. En consecuencia, la participación comunitaria, que la ven un poco más alejada, ¿no? Porque ya hablamos de un número mayor de población, y de ahí saltamos a las asistencias de las asambleas regularmente. Estas pues tienen que ver más con otro tipo de acciones. Y finalmente vean la participación ciudadana, ¿no? Esa es como la que sí toman en cuenta, pero finalmente se siguen sintiendo alejados. Y donde definitivamente ellos dicen que se sienten completamente alejados es que se identifican con su gobierno local, y ese es precisamente por esto, ¿no? Por eso yo quise, y eso es lo que les decía, por eso yo quise que estas variables las dieran ellos, porque pasa, ¿no? De repente nos sentimos tan alejados de nuestros gobernantes, y es precisamente por esto, porque pareciera que tenemos problemas en el entendimiento de la comunicación, y por toda la reconfiguración que se tiene que dar para que esto pueda poder de alguna manera embonar y ser imbuidos, pues bueno, pues se requiere pues no solamente de estudios antropológicos, sino más bien de una sensibilidad de los propios gobernantes o de los servidores públicos. Y bueno, pues la distribución, como se generaron los estados que fueron realizados, pues Baja California, en Guadalajara, en Michoacán, México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo. Estos fueron los estados que nos ayudaron, en los que se pudo generar este tipo de apoyo. La verdad es que fue muy bueno, y donde encontré increíblemente, de verdad, participación, una participación un tanto más ciudadana. Por supuesto, no voy a dejar de verdad que fue Guadalajara, Baja California y Yucatán, por mencionar, ¿no? Los estados donde hubo más participación ciudadana. Por supuesto que México, pero es un caso muy específico ahí. Y bueno, las conclusiones a las que llego. La base electoral para someter a votación y tener un representante vecinal con prerrogativa de voto por colonia para elegir el titular de esas instituciones municipales, una vez electos los titulares municipales, pues deberán elegir al titular en el siguiente orden de sus atribuciones, siempre en la experiencia de la transparencia y la apertura de la información personal. Para el caso de Puebla, que es de donde yo soy originaria, con 217 municipios, el electorado se reduce a estos representantes. Para el caso de Zacatecas, a 58, en el Estado de México, 125 representantes. Y estos elegirán a un titular estatal dentro de un Consejo Nacional integrado por titulares estatales que elegirán al titular del organismo autónomo. Esa es como la consecuencia. Nos decimos, a ver, si ya tenemos participación vecinal, participación comunal, bueno, entonces dejemos que ellos sean los que tomen en cuenta el tema de la propia participación, y que estos mismos sean los que nos ayuden como nuestros representantes
a elegir a nuestros organismos, a los que, por supuesto, van a ser los próximos titulares de los organismos autónomos. En cadena, se puede decir que, bueno, en una cadena de elecciones, se marcaría un precedente en las nuevas formas de elegir y representar los intereses de los ciudadanos en los diferentes órdenes de gobierno. Este procedimiento resulta económico, legal, administrativa y socialmente viable en cada una de sus partes, ya que son electores en su totalidad controlables y con capacidad de organización, cosa que es muy importante para que podamos decir que es eficiente, que es viable y que va a ser eficaz. Pues bueno, esto es por mi parte. Yo les agradezco muchísimo por el tiempo que me han prestado y pues dejo de compartir pantalla para que podamos dar paso al siguiente. Muchísimas gracias, estimada Carla, por todo lo que pusiste ahorita como problemática puesta en discusión. Pues bueno, ahora vamos a escuchar a la comentarista. Carla, te damos la palabra para escuchar, pues, tus comentarios. Claro que sí. Muy buenas tardes a todas. Es un honor el estar aquí el día de hoy, rodeada de tantas mujeres profesionistas que están transformando el mundo mediante el conocimiento y la filosofía. Muchas gracias también, mi estimada Rebeca, por confiar en mí y darme el gran honor de comentar tu artículo de investigación, que sin duda es un gran aporte para generar un cambio significativo en la organización del Estado del Derecho a través de la influencia de la participación ciudadana, que considero que es un tema muy importante y de mucha relevancia hoy en día. Para dar inicio, me gustaría recapitular brevemente lo que nos compartió ya Rebeca, puntualizando la información pertinente para sintetizar el trabajo y hacer un análisis de ello. En el primer punto, la idea de proponer una nueva metodología de elección de los titulares que encabezan los múltiples organismos autónomos del país surge a partir de la detección de las muchas deficiencias e irregularidades, como no suele suceder en México, ¿verdad? Que denotan tanto las convocatorias, que tanto las convocatorias como los procesos electivos para determinar qué postulante es el idóneo para dirigir una de estas instituciones, pues es a través de la corrupción, porque no hay una transparencia en este proceso de elección. A pesar de que los organismos autónomos surgieron con el propósito de fortalecer la democracia de manera transparente a través de la participación ciudadana, cuyo propósito era el fundamental por el cual fueron fundadas, pues se demuestra lo contrario, ya que las convocatorias para elegir a sus titulares están fundamentadas en la corrupción, al buscar un perfil definido por grupos políticos que buscan adquirir beneficios que respondan a sus intereses particulares y no para responder a las necesidades del resto de la población. Es muy usual, y Rebeca lo mencionaba en su artículo, que los postulantes fueran miembros de algún partido político que se desligaban para poder ser titulares en estos organismos autónomos. Entonces, todo tiene un fin, pues, corrupto para poder adquirir beneficios, para poder dirigirlo y sin tomar en cuenta a el resto de la población, y mucho menos para buscar su bienestar. En otro punto, el que los ciudadanos puedan intervenir activamente en los mecanismos de elección, seguimiento y evaluación de los representantes de organismos autónomos posibilita que estos mejoren el desempeño de sus funciones, cumplan con sus obligaciones, rindan cuentas con los resultados obtenidos en beneficio de la nación y garanticen el mantenimiento del orden social, debido a que si los ciudadanos se interesan y se comprometen, si se los permiten, claro, pues nosotros vamos a estar al tanto de que se cumplan con estos acuerdos, con estos propósitos que cada institución tiene que cumplir. Pero al no ser así, pues hay muchas irregularidades y pues no se están obteniendo resultados positivos. Aunque la población está dispuesta a colaborar e integrarse en temas de gobierno de manera voluntaria, muchas veces se ve limitada por la propia injerencia del gobierno, ya que éste controla su operación e influencia para no lesionar su gestión. Es decir, no les conviene que como ciudadanos nos involucremos en temas que para ellos no nos conciernen, porque vamos a encontrar estas deficiencias, estos errores, y no
es lo que ellos menos quieren para poder seguir en sus actos corruptos y durante la dirigencia de estas instituciones públicas autónomas. De modo que únicamente se les permite participar bajo estrictas condiciones y lejos de la toma de decisiones fundamentales. Nos hacen creer que participamos cuando realmente no lo estamos haciendo, o la participación que se nos permite es muy pequeña o nula. Es posible que como ciudadanos creamos que nuestras opiniones no tienen valor para generar un cambio significativo, ya que finalmente los gobernantes son quienes deciden qué hacer. Y debemos tener presente en estos casos un pensamiento del filósofo Platón, que decía: las piedras más grandes no pueden quedar bien asentadas sin contar con las más pequeñas. Es decir, los gobernantes no podrían estar en el poder si nosotros no los respaldáramos, si no confiáramos en ello, aunque pues es verdad, y el estudio que realizó Rebeca demuestra que la mayor parte de la población no siente una identificación ni un sentido de pertenencia con el gobierno en su comunidad. A pesar de ello, sabemos que como civiles tenemos una cultura de participación ciudadana pobre y nos encauzamos más en la participación vecinal o comunitaria que estamos inmersos en ella, es nuestro contexto inmediato, es en la realidad en la que nos desenvolvemos. Y ello es causa de todas las limitaciones que el gobierno nos plantea para ser miembros activos en la toma de decisiones. Creemos que únicamente por ejercer nuestro derecho al voto estamos participando, y así nos lo han hecho creer durante mucho tiempo, pero es cierto que podemos involucrarnos mucho más y poder aportar para generar estos cambios que tanto buscamos. También a causa de las limitaciones y el que nuestra voz no sea tomada en cuenta, no sea escuchada, se ha generado un desinterés o la apatía en las personas, porque al no ser tomados en cuenta, pues su identificación y su compromiso con el gobierno que nos rige se ve limitada y estamos ausentes, estamos fuera de todo esto, y muchas veces ya ni siquiera se intenta porque no se nos da la oportunidad de poder incluirnos. La sociedad tiene deseos de dejar de ser únicamente observadores. Ahora busca unir fuerzas y trabajar de manera conjunta para solucionar problemas comunes que vayan más allá del ámbito vecinal, con miras de impactar y transformar las políticas regionales y nacionales, no únicamente conformarse o pensar que con que se solucionen los problemas de agua potable o iluminación o drenaje sea suficiente, sino que están dispuestos a poder buscar y luchar por muchas más mejoras. La confianza que existe entre las personas que son miembros de una misma comunidad es el punto de partida para poder determinar nuevas vías y metodologías de elección de representantes para los organismos autónomos. La incorporación del Consejo Nacional Ciudadano, conformado por representantes civiles de cada colonia, municipio y estado, se encargará de buscar el bien común de la sociedad. Van a regular, van a supervisar que los intereses de los ciudadanos se atiendan para combatir la corrupción y hacer mucho más transparente la gestión de los organismos autónomos. Tal como lo plantea Alan Badu, no veo por qué el intelectual debería ser un observador. Tiene que ser un actor, un militante, un combatiente. No somos testigos del mundo, tenemos que incorporarnos al devenir. Es decir, que los ciudadanos queremos dejar de ser únicamente observadores y estamos listos para ejercer nuestro derecho a la participación y toma de decisiones en los asuntos políticos. De manera particular, me gustaría comentar una experiencia que como docente frente a grupo viví hace 2 años y que está íntimamente ligada con el tema de la ponencia. Cuando fui practicante y a mi cargo tenía 5º grado de primaria, llevamos a cabo una campaña electoral para elegir a los representantes del grupo, no únicamente en los puestos de presidente y de vicepresidente, sino como encargado del Departamento de Sana Convivencia o secretario de Vigilancia y Prevención del Bullying, y también monitor de responsabilidad y cumplimiento, entre muchos otros. Era un grupo numeroso, por lo cual algunos tomaron el papel de funcionarios de casilla, otros conformaron sus partidos y organizaron sus propuestas para compartirlos con el resto de la clase que representaba a los ciudadanos. Se hicieron encuestas días antes para saber qué partido era el que encabezaba la contienda y según los resultados que obtuvimos,
Había uno en especial que parecía ya tener el triunfo asegurado. Sin embargo, el día de la votación todo dio un giro inesperado porque hubo manipulación de los votos para que de manera fraudulenta otro partido fuera el ganador. Esto generó un conflicto muy grande en el grupo, ya que se había violentado su derecho a elegir, viéndose envueltos en la corrupción y no respetando la opinión del grupo. Esto ya, pues en primaria sucede y se ve reflejado todo este proceso de corrupción. Entonces, además del conflicto que se vivió, pues debía tomarse una decisión. Y esa decisión que se tomó para poder llegar a un acuerdo y dar una solución viable fue realizar la elección nuevamente y asignar representantes que aseguraran que el conteo de votos fuera transparente. Finalmente se pudo demostrar que el partido ganador había chantajeado a los funcionarios de casilla para agregar votos a su partido. Sin embargo, la democracia ganó y los candidatos electos desempeñaron sus roles con éxito, siempre rendiendo cuentas a sus compañeros para garantizar el cumplimiento de sus responsabilidades y escuchando constantemente sus sugerencias para llevar a cabo su trabajo con calidad. Los candidatos como ciudadanos trabajaron juntos para mejorar la dinámica del grupo y obtuvieron resultados favorables al culminar el ciclo escolar. Y es aquí donde quisiera poner especial énfasis en que si desde niños se nos formara para poder participar activamente en la sociedad y ejercer nuestro derecho como ciudadanos, la organización de organismos autónomos y gubernamentales será diferente y comprometida, al grado de poder sentirnos identificados con nuestros gobernantes y trabajando juntos en la búsqueda del bien común. Rebeca nos propone un excelente método para involucrarnos en asuntos políticos, y ese es el primer paso para combatir la corrupción. De ahí la importancia de generar corrientes filosóficas de pensamiento que permitan repensar y resignificar el valor de la participación ciudadana a partir de la transparencia. Enseñar filosofía estimula el pensamiento crítico e independiente de los estudiantes, de los alumnos, de los niños en general, y a su vez aporta elementos de análisis y reflexión para promover la paz, la tolerancia y la justicia. Muchas gracias por su atención. Esta sería mi participación. Muchísimas gracias, estimada Carla. Excelentes tus comentarios. Ahora yo le voy a dar la palabra a cualquiera de ustedes que quisiera hacer alguna pregunta. Yo tengo por ahí alguna, pero primero escuchamos. ¿Quién tiene alguna pregunta? ¿Quién levanta la mano? ¿Una inquietud? ¿Una necesidad? ¿Un comentario más? ¿Puedo tomar la palabra? Moderadoras. Pues muchísimas gracias, Rebeca. Muchísimas gracias, Carla, por además la reafirmación de ciertas cosas que a mí se me habían escapado. Cuando yo estaba pensando en preguntar, se me había olvidado algo que dijiste tú, Carla, al retomarlo. Lo más triste es que asumimos que los representantes de la población son personas que van a tener beneficios propios y personales. Y ahí creo que comienza el gran problema, pues, ¿no? Porque entonces siempre un político va a estar para ver por su propio beneficio y el de su familia, y no por las personas que representa. Y entonces, de entrada, Rebeca, probablemente los ciudadanos ni siquiera ven, los ciudadanos que no tienen este interés político, digamos, pues no ven viable la posibilidad de estar ahí porque ahí se está para ganar, para robar, para, ¿no? No sé, ¿no? Y bueno, mi pregunta en específico era que cuando tú hablabas de auténticos ciudadanos, a diferencia de agentes de la política, de pronto me daba la impresión de que los ciudadanos al hacerse de esta actividad política, y no sé si estoy en lo correcto, y me gustaría mucho porque lo recalcaste varias veces, ¿no? Parece que está fundamentada esta idea en algo. Estoy pensando en el de las manos sucias, ¿no? De Sartre, por ejemplo, y algunos autores que me han influenciado a pensar en esta pregunta que te estoy haciendo, entonces espero que me ilumines. Me da la impresión de que los ciudadanos al hacerse de la actividad política pierden esta característica de ciudadanía. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Es decir, parece que al revisar, creo, los trámites, las campañas, las problemáticas y más por todo lo que deben pasar, y quiero pensar en ti misma, Rebeca, ¿no? Te vas transformando, te conviertes en otro ser y te das cuenta de que esto es política, ¿no? O sea, está muy chafa. Y pues quería que me explicaras, pues si esto es cierto, si no, si depende de uno o si hay una trama ahí adentro. Perdón.
Lo dijiste, pero... No, es muy interesante porque además esta respuesta tiene dos vías y voy a hablar, ¿no? De la primera, que es la más simple, por así mencionarlo, que es cuando desde muy jovencita yo me inicié en estos temas, y digo muy jovencita porque mi primer trabajo fue en el Congreso del Estado de Puebla y era asistente legislativa, no elaboraba ni por error, sabía que era elaborar una ley ni nada, ¿no? Solamente asistía. Y entonces de repente empecé a darme cuenta que estas negociaciones que hacían, y yo no entendía, ¿no? O sea, pero yo decía, ¿cómo? Y se va a aprobar tal, porque así se va a aprobar tal ley, pero soy oposición. Ah, pero nunca se me va a olvidar que un día mandaron a llamar al que era en ese entonces mi jefe, y regresa con un cheque. ¿De acuerdo? Porque se le veía. Y regresa con un cheque, y al otro día vota en sentido afirmativo ¿no? La propia ley. Por eso cuando hablo, fueron cosas, porque pues, era recién egresada, esas son cosas que no te preparan en la escuela, no. Entonces tú tienes una ideología y tú vas a luchar por así, como no. Entonces ya vas viendo en el camino tantas cosas, por eso digo que sean auténticos, y lo reafirmo una y mil veces, auténticos ciudadanos, porque también me ha tocado ver cómo de repente le dicen uno al otro, te va a lanzar una convocatoria, te voy a dar de baja, porque aunque eras de mi personal, te voy a dar de baja, para que entonces ya te puedas lanzar, y entonces sí ya tenga una ficha más que negociar. Literal. Entonces ya estoy separado, ya aparentemente no pertenezco a la política, pero en realidad sí perteneces a la política, porque sí tienes un jefe, el que te va a postular para que llegues. Entonces esto, por eso digo que tiene dos respuestas. Y la otra, justo como lo refiere Hobbes o los que estudiamos derecho, ¿no? Es como este control del poder, el hombre animal que busca finalmente el poder, y que para poder obtenerlo requiere una y mil veces pues de ir controlando estos espacios. Y esto en la política es clave. Por eso los organismos autónomos son esos espacios, porque para nosotros en apariencia no, pero son siempre esos espacios, son como las casillas de ajedrez. Te van a servir para ir negociando lo que tú más adelante quieres. Entonces, es una apuesta y es una dinámica muy interesante. Me gustaría decirte que me he mantenido pulcra intacta. ¿Sabes qué? Yo realmente creo que no. No, o sea, sí, me refiero a que efectivamente, si bien es cierto que nunca me he prestado algún acto porque no he tenido esta dinámica de ejercer algún recurso público, pero sí, ¿no? A veces en el simple hecho de prestar como, vas a ayudar a Perengano a que haga esto y vas a apoyarlo a que haga lo otro. O sea, te empiezas a mover como en esta dinámica, y por eso yo lo repito muchas veces. Me tocó ver la última selección de los candidatos del Instituto Nacional Electoral, que fue antes de la pandemia. Me tocó ver, ¿no? Me tocó verlos en el Congreso, me tocó ver a los diputados discutir, me tocó ver a los diputados decir, va a pasar, no va a pasar, qué vamos a ganar, este perfil sí puede ser manipulable, ¿por qué sí, por qué no? O sea, esas cosas son las que de repente, por eso te digo que sean verdaderas, que sean auténticos, ¿no? De repente a mí en lo personal no me gusta mucho como la manera en que está actuando Lorenzo Córdoba, pero por una parte digo, está bien, o sea, está bien, porque sí se requieren esos contrapesos auténticos, o sea, sí se requieren, digo, no concuerdo en muchas cuestiones, pero también está bien, porque por eso es un organismo autónomo, justo por eso es un organismo autónomo. Entonces, a eso me refiero de manera recurrente, porque desafortunadamente muchos de ellos ya traen línea, ya traen sus jefes, y ya sus jefes les dicen, oye, va a llegar esto, tiene que actuar de esta manera, tienen que contestarla en este sentido. Entonces, por eso lo hablo, y por eso lo digo una y mil veces. No es que dejes de ser ciudadano una vez que entres a la política, es que una vez que estás en la política, la ciudad te cambia la manera de ver el sentido ciudadano. Y por más que quieras, ya no puedes regresar. Hoy que yo veo tantas cosas, yo ya dudo de todo, ¿no? Es que es muy bueno, yo ya dudo que realmente sea muy bueno. Es que es muy, es que de verdad lo está haciendo, ya dudo de todo, ¿no? Yo ya no creo en esta auténtica. Por eso cuando hablo de los ciudadanos auténticos, hablo, por ejemplo, que no sé, a lo mejor de ustedes que nunca han estado en este mundo, ¿no? Que de verdad van a hacer este contrapeso, porque si van a llegar, vas a llegar por ti, no vas a llegar porque alguien te puso, y a ese que te puso le tienes que rendir cuentas, porque si no, el que te pone te quita. Y entonces siempre tienes que estar cuidando esto, ¿no?
esa es la cuestión. Y hemos visto el ejemplo de muchos, hemos visto muchas cabezas caer y de la peor manera. Entonces, por eso siempre hay que estarles rindiendo cuentas, hay que estar bien con el jefe. Eso es como creo yo. Qué fuerte lo que mencionas. Y bueno, no veo ninguna mano levantada y yo puedo seguir dándole. Me encantó. Fíjate que también mencionaba sobre esta postura divergente y creo que de alguna manera pues me contestas, ¿no? Sí, Liliana, ahí voy. Porque pues sí, ¿no? Sí digo, mi pregunta en algún momento era, ¿cuándo dejas de ser divergente? ¿Cuándo dejas de tener esta postura, ¿no? No institucionalizada? Y pues sí, como bien dices, ¿no? Parece que de pronto un buen cheque puede quitarte la postura divergente. No lo sé. Es bien tremendo, pero te voy a decir algo que pasa de manera muy recurrente en este país. Es tremendo, es el tema de la necesidad, ya sea laboral, ya sea económica, pero por eso te tienen sujetos, porque a diferencia, por eso es tan importante para que pueda ser este fenómeno de el servicio profesional de carrera en el servicio público, porque no existe y entonces por eso se prestan porque es tan corto el tiempo, es tan corto el periodo, ¿no? Ya terminas, a lo mejor ahorita en mi caso, pues como todos, digo, bueno, ya vendrán los otros 3 años, yo no sé si voy a seguir en mi congreso, ¿no? Porque no sé si me tome en cuenta mi jefe. Es decir, sí me explico, es esta constante, a diferencia de otras no sé, profesión, o más bien, sí, en otros lugares en los que te puedes empeñar, que puedes actuar con total eficacia, que puedes actuar tan apegado a derecho, porque sabes que no hay ningún problema, que ahí te sostiene tu trabajo. Pero aquí, y desafortunadamente todos necesitamos vivir, o sea, y vivir de una manera, buscamos vivir todos un mejor desarrollo de vida y de una manera digna, y ese que yo creo que ese es el tema. Por eso es que se corrompe tanto, y por eso es que en ese momento dejas de ser este ideólogo y te conviertes a ser en este partidario. Gracias, mil gracias. Lilian, te doy la palabra y después me doy a la tarea de leer una pregunta. Claro. Es que eso es lo que te iba a decir, que había una pregunta de María José. Gracias, bueno, Lilian. Les leo la pregunta de María José. Y luego yo voy. Primero María José. Es que ella escribió primero. Perfecto, gracias, Lilian. Buenas tardes, yo tengo una pregunta, dice María José. ¿Cómo a poder vincular a la población justamente a estos temas políticos que nos competen a todos de una manera transparente? ¿Cómo jóvenes nos hemos dado cuenta ya de muchas cosas que antes no se hablaban, no se veían, o si se veían no queríamos verlas? Ahora cada vez es más ajeno el tema político por todos los casos negativos y por exactamente que todo ya está vinculado o esperados para los mismos del status quo. ¿Qué mecanismos podemos utilizar para involucrar a la población, Rebeca? Es muy interesante. En mi oportunidad que tuve y gracias por la pregunta, María José, que tuve trabajándome y desempeñándome en la Coordinación Ejecutiva de Presidencia de Puebla Ayuntamiento, logramos impulsar 2 temas. Uno que se llamaba transparencia proactiva, y era como conoce a tus autoridades municipales. Y lo buscamos hacer justo en los chicos de bachillerato, porque son los próximos que van a ser ciudadanos. O sea, ahí fue donde de verdad es que ese es un nicho muy importante que no voltamos a ver. Ellos son los próximos ciudadanos y en ellos puede recaer esta concepción de cambiar y resignificar ese tema de la participación ciudadana. Y entonces empezamos a darles pláticas de sensibilización, les pedíamos a los diferentes sectores de las diferentes, bueno, hablo del caso de Puebla porque sé que lo tengo así muy claro, eran 26 secretarías, entonces en esas le tocaba cada vez, en las secretarías existe una figura que es la de vinculación ciudadana. Entonces le pedíamos justo al servidor público que fungiera como el vínculo de atención ciudadana, que fuera con nosotros para que se llevara a cabo este proyecto. Se logró sensibilizar en 3 escuelas, y fue el dato al final de 6,000 alumnos con los que tuvimos esta relación. Y en este mismo sentido hicimos exactamente lo mismo, pero ahora con los propios servidores públicos, y logramos con ellos hacerlo en 1,311, creo, si no tengo mal el dato, y exactamente lo mismo, ¿no? El tema, porque tomando en cuenta el artículo 31 en su fracción segunda, donde le correspondía al municipio
hablar sobre temas de civismo, pues nosotros hablamos sobre esto, la importancia de la integridad pública como para poder combatir a la corrupción en la propia administración pública, ¿no? Y eso también tenía que ver con pues, participación ciudadana. Y bueno, hay otros mecanismos muy interesantes que tienen que ver, no sé si ustedes han escuchado, un poco con el tema del presupuesto participativo, ¿no? Que es donde ellos mismos les dicen a las propias autoridades hacia dónde debería ir su PBR, ¿no? Esta planeación de desarrollo o esta planeación basada en resultados para que puedan, pues para que puedan, obviamente ellos sentirse integrados en las decisiones de la propia autoridad. Esos creo que son algunos de los mecanismos más viables, pero fíjense, es muy curioso, en muchos municipios ya han eliminado el presupuesto participativo porque se les ha hecho muy complejo porque no se ponen de acuerdo los propios vecinos. Eso apenas lo platicaba no me acuerdo en qué municipio, pero me decía, no, es que ya nuestro municipio no existe. Quitamos, porque perdón, eso me lo dijo así la autoridad, era un desmadre. Entonces, pues decidimos quitarlo porque ni los vecinos se ponen de acuerdo. Pero a ver, no se ponen de acuerdo porque no hay no está esta civilidad, porque no están informados, porque no, nada más los echan a andar así como, va a venir la autoridad para el presupuesto participativo, vengan, ¿no? Pero no les avisan para qué es, cómo se conforma, de qué sirve, qué se prospecta con ello, cuáles son los beneficios, los alcances, etcétera. Entonces, pues por supuesto ellos van y entonces empiezan a sacar ahí temas anquilosados que pues al finalmente terminan reventando esta situación. Muchísimas gracias, Rebeca. Sí. Pues bueno, te escuchamos, Liliana. Sí, bueno, a mí me parece muy interesante el tema que propone Rebeca, porque sin duda es un tema que nos atañe a todas y a todos, ¿no? Entonces, me parece muy importante lo que Carla apunta como experiencia de la educación política en la escuela. En la escuela es donde debemos formar la ciudadanía. Y bueno, eso también sería como un poco una respuesta para María José, ¿no? ¿Qué mecanismos podemos usar para involucrar a la población? Porque efectivamente, como lo señala Rebeca, no tenemos una cultura del diálogo. Y entonces, cuando se abren posibilidades de espacio de diálogo, ese espacio se contamina con una serie de reproches, demandas, etcétera. Yo tuve la experiencia con mis estudiantes de sexto semestre que llevaron el curso de filosofía política. Y entonces, si bien, bueno, vemos un poco algunos momentos claves de la historia del pensamiento político, pero dado que pues estaban así como inminentes las elecciones y muchos de ellas y ellos cumplieron 18 años y era su primera vez que iban a votar, entonces estuvimos hablando de temas de participación política y creo que encontramos entre todos un punto por donde entrar a mover a la gente a la participación y fue el asunto de los derechos. Tal parecía que mis estudiantes tenían muy claro, ¿no? Que ellos tienen derechos, y los derechos para arriba y los derechos para abajo. Entonces, bueno, analizamos un poco la historia de los derechos humanos, cómo se han venido desarrollando, pero yo les hacía ver que casi siempre perdemos de vista la contraparte de los derechos, que son las obligaciones. Y yo les puse una frase para que escribieran y comentaran, que era: cuando yo cumplo con mis obligaciones, estoy salvaguardando los derechos de otros. Y entonces, como cada una de las acciones que hacemos cotidianamente en la escuela, en la comunidad, tienen que ver con ser responsable, con cumplir con esas obligaciones, porque si solamente nos vamos por el discurso de los derechos, yo les decía, por ejemplo, ok, tienes derecho a la educación, pero no vienes a la escuela. Tienes derecho a la salud, pero no cuidas lo que comes. No haces ejercicio. Entonces, ¿cómo hacernos responsables del ejercicio de esos derechos? Y creo que entonces podríamos ir como estrechando la distancia entre esto que comentaba Sheila y Rebeca, que parece que por un lado están los ciudadanos y por otro lado los políticos,
cómo hacer coincidir más en esta idea aristotélica de que el buen ciudadano es una buena persona que en su comunidad actúa de por sí cotidianamente, ¿no? Y entonces ahí ir acercando estos dos, digamos que parecen extremos, pero para eso pues se necesitarían ir cambiando, digamos, la manera como establecemos las relaciones en las escuelas, por ejemplo, y en los hogares, ¿no? Es decir, que ahí también todos tengamos voz y voto. Que en la casa la voz de los más pequeños sea escuchada y sea importante, porque entonces aprendemos a reconocernos como sujetos, ¿no?, dignos de tener una palabra, y una palabra que nombra el mundo y que también lo transforma. Nada más eso. Gracias. Muchísimas gracias, Lilian, porque me hiciste pensar en una pregunta que también tenía para Rebeca, pero tiene la mano levantada Rosalía, entonces le volvemos a dar la palabra. No, no le volvemos, le damos más bien primero la palabra a Rosalía, a ver si yo puedo volver a hablar. Creí que iba a ir primero Rebeca, pero bueno, ¿no? Carla creo que quería responder algo, sino que... Una disculpa, perdón. No se preocupe. Ok, bueno, pues muchas gracias. Es bien interesante como, bueno, escucharlas desde como otros referentes, ¿no? Porque a veces creo que sí, como bien decías, Rebeca, sí, nos hace falta como, a lo mejor como establecer estos diálogos o estos espacios de diferentes, ¿no? De otros, de que están en otro lugar, pues, ¿no? Viendo las cosas desde otro lugar, ¿no? Y entonces, un poco pensando también lo que decía Lilian, ahorita que decía Sheila, también se me ocurrieron ahí cosas con respecto a esto. Y yo, bueno, en el IEMS hay el curso de filosofía política y estaba pensando un poco a propósito de lo que Carla nos contaba, nos compartía sobre lo que había hecho en esta escuela, en estas escuelas, ¿no?, de trabajo como de sensibilización justamente, ¿no?, ciudadana. Y yo creo que uno de los problemas que tenemos es que las preguntas a plantear sobre lo que se va a resolver en política se resuelven justamente en lo oscuro, ¿no? Y eso no se debate, no, se debate a lo mejor en ciertos medios de comunicación, en ciertos, a lo mejor, ciertos periódicos, ciertas revistas, ciertos programas, ¿no?, de debate, que mucha gente, la verdad es que no observa, no mira, y entonces eso no está como en lo público, o sea, como en el taxi o en el mercado, ¿no?, sino que está más bien todo esto que se repite constantemente en los medios de comunicación masivos, ¿no?, que constantemente ya nos dan una respuesta. No está a veces la pregunta, simplemente se está repitiendo lo que parece que deberíamos de creer, ¿no? Y entonces, digo, creo que justamente el trabajo en bachillerato, en ese curso de filosofía política, a mí me ha dado esa experiencia de llevar eso y también como de empaparme, ¿no? Porque yo luego la verdad digo, bueno, mejor leo mis textos que me gustan y entonces me pongo a hacer mis investigaciones mías que me interesan, personales, pero también eso nos confronta con los estudiantes. ¿Qué es lo que les preocupa a ellos? ¿Qué es lo que ellos están viendo en su comunidad, ¿no? ¿Qué es lo que ven como un problema? Y bueno, yo he trabajado con ellos un poco como que ellos traten de pensar cómo propondría, por ejemplo, modificar una ley o una red. Claro, me faltan muchas tablas porque ahorita que contabas todo esto, yo no sé cómo se construye una ley, o sea, con quién hay que ir primero, qué se hace después. Eso, la verdad, ahí sí reconozco que tengo una falta y también quería preguntarte eso, ¿cómo se podría o en dónde se pueden como, no sé, como tomar talleres? Porque eso es algo muy práctico, no es algo teórico, no es algo que esté ahí. A ver, aquí está el manual, ¿no?, de cómo se debe hacer eso, ¿no? Y lo segundo que quería comentar es que en algún momento los chicos, a propósito de unas elecciones hace, no recuerdo si fue hace 6 o 9 años, pero bueno, entrevistaron a los candidatos bueno, que ya no eran alcaldes, eran jefes delegacionales, ¿no? Y entonces, algunos de plano, pues, a propósito, el que ganó, que era del PRI, por cierto, no quiso ofrecer entrevista con los estudiantes, no quiso hablar con ellos, dijo, no, yo no hablo con ustedes, de todas maneras voy a ganar, o sea, no tengo nada que decirles, ¿no?
pero curiosamente estaba pensando lo que pasó ahora con estas elecciones. En ese momento estaba el PRI, ¿no? Mi falta muy fuerte. Yo ahí trabajé, bueno, he trabajado muchos años, ¿no? Y luego ganó Encuentro Ciudadano, bueno, Movimiento Ciudadano, y ahora ganó Morena. Entonces, a mí eso me pareció muy curioso porque dije, algo está pasando, ¿no? Que la gente está modificando, o sea, no es un voto duro, no es un voto así como, digo, habría que analizar por qué pasaron esas cosas, ¿no? Pero de alguna manera sí me da un poco como la esperanza de decir, hay algo que podemos hacer, sí podemos intervenir, al menos en el planteamiento de las preguntas y decir, ¿por qué lo vamos a dejar? ¿No? ¿Por qué vamos a dejar que tal gobernante se vuelva a reelegir y que vuelva a seguir, que siga haciendo lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias. Bueno, voy a dar aquí, me parece bien interesantes esas preguntas, ¿eh? Sí, es cierto, en cuanto brevemente, y te digo, para la elaboración de las iniciativas de ley, hay un mecanismo que es a partir de los ciudadanos, ¿no? Que puede ser, pero debe de juntarse el 2% de acuerdo a lo establecido del padrón electoral de la bueno, es decir, del distrito, ¿ok? Entonces, o la otra, la más viable, la más segura, es que de repente toquen a la puerta de diputados buena onda como el mío. No, es que hay que decirlo. La verdad es que a mi diputado, yo por algo me siento identificada y trabajo con él, que además que es una persona, yo creo que es eso, es muy joven y que de verdad no viene como de este argot de la política, sino que él ha ido construyendo con el paso de los años este tema. Y a él lo buscan mucho jóvenes de diferentes instituciones de la República y le presentan sus iniciativas. Y él siempre dice, revísalos con mi asesora, con Rebeca. Y hemos llevado así 3 puntos de acuerdo. Hemos llevado las necesidades de los químicos, se aprobó. Hemos llevado la necesidad ahí de unos chicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chihuahua. O sea, sí hay diputados que están abiertos, aunque él sea de Guanajuato, pero que está abierto como a escuchar las necesidades de otras personas. Pero eso sí son como muy... La única ventaja que les puedo decir, aquí ya me meto el comercial, es que mi jefe ganó la reelección. Entonces, pues ahí pueden tener ahí una puerta abierta para que sigamos impulsando. Se impulsan, se presentan, a veces no caminan por los otros temas que ya hemos dicho, ¿no? Que son temas políticos, sí, pero pues de que se impulsan esto es cierto. Ahora, me parece muy importante el tema que tocaste. ¿Hay cursos? Sí hay cursos. Regularmente la Cámara de Diputados los da, nada más hay que meterse a su página y ahí viene un banner y ahí casi siempre vienen, ¿no? Servicios parlamentarios, cursos sobre servicios parlamentarios, elaboración de iniciativas, redacción de iniciativas. Entonces, eso es bien interesante porque ahí te viene, básicamente, cómo es que se puede ir haciendo. Y además, bueno, en lo personal, aquí está su servidora, lo que necesiten con muchísimo gusto, pues los puedo orientar sin mayor problema. Pero pasando a otro tema, el que dices sobre estas votaciones, cómo fue cambiando, si va incrementando, algo que les quiero mencionar, sobre todo en el tema de participación ciudadana de las candidaturas independientes, y porque tuve el gusto de apoyar a una amiga, es lo que les digo, la verdad es que tengo un buen jefe, porque otro jefe me hubiera dicho, no, Rebeca, o sea, tú no puedes apoyar a nadie porque yo pertenezco a X partido político y entonces tú te ciñes. Y entonces le dije, oiga, diputado, fíjese que una amiga mía se quiere lanzar para buscar una presidencia municipal, pero quiere hacerlo por la vía independiente, y me dijo, adelante, yo no te puedo impedir, es tu derecho ciudadano. Y entonces fuimos a buscar, ¿no? No pasó nada, porque no alcanzamos el porcentaje que se pedía, que además eso es muy difícil, vuelvo a insistir, es muy difícil en el tema de participación ciudadana. Sin embargo, ¿qué es lo que sí rescato de esto? Cuando yo busqué el tema de cuántos diputados se habían postulado por la vía independiente, a diferencia del 2018, había incrementado en 82, o sea, había 82 se habían postulado más, 82 candidatos a diputados federales. Eso fue algo que yo dije, impresionante, o sea, algo se está haciendo bien, ¿estamos de acuerdo? Porque las candidaturas independientes por primera vez, como tal, surgen en nuestro país, o se reconocen en nuestro país en el 2015. Entonces, se echa a andar bien en el 2018, y en el 2021 teníamos 142 candidatos a diputados federales en toda la República. O sea, eso es mucho, quiere decir que sí está permeando la participación ciudadana. Y a propósito de ello, existe por parte del Instituto Nacional Electoral
tienen una oficina o tienen de participación ciudadana, y a ellos se les puede pedir que vayan, que se les hace un oficio, se les puede pedir que vayan a las escuelas, que les den información, se les puede solicitar lo mismo, lo pueden hacer con el INAI, ¿no? Que vayan, que se les informen, porque de verdad eso es lo que ayuda muchísimo y es la manera en que los jóvenes se van involucrando y en las que pueden ir impactando en su vida. Y otra cosa que me gusta, que se los digo también por el Congreso, en la Cámara de Diputados, y no sé en qué congresos estén, pero también existe uno que es el de vínculo ciudadano, y entonces tú pasas tu oficio y les dices que quieres ir a hacer un día a la sesión de, se llama, bueno, en el Congreso de la Unión, se le llama diputado por un día. Y entonces haces el ejercicio, simulas por parte de los alumnos cómo ser diputados. Nosotros hemos llevado a muchas escuelas. O sea, quien nos manda oficio, todos decimos que sí. Nosotros hacemos todo el recorrido y los llevamos y entonces suben a la tribuna y discuten y los llevamos, por ejemplo, al museo legislativo, ¿no? Donde se les cuenta la historia de la democracia en nuestro país. Entonces, y entonces ya ellos suben a la palestra. Incluso también hay unos que también mi jefe fue uno de los que impulsó, junto con otros diputados, no solo, porque eso no los puedes impulsar solo, que fue una serie de diferentes fines de semana, o sea, diferidos, que pues era un simulador parlamentario. Y justo donde los chicos iban, ¿no? Y entonces todos ellos discutían, presentaban sus iniciativas, subían, defendían, trataban de hacer consensos, decían, no me alcanzan los votos, pues consensa, entonces ya se iban a consensar con los de otros partidos, mira por esto, ¿no? Y entonces ya empezaban. Y otra de las cuestiones que esta legislatura ha incentivado, porque miren que yo he participado en algunas legislaturas, y esta legislatura en particular ha incentivado mucho, se llama el Parlamento Abierto. Y es esta parte, ¿no? Donde lanzan la convocatoria en la Cámara de Diputados y dicen, se va a discutir el tema del aborto. Entonces, como se va a discutir el tema del aborto, necesitamos escuchar las diferentes opiniones de los diferentes sectores. Y entonces lanzan la convocatoria y ya tú te inscribes y tú te registras con todo lo que, y tú cubres con todos los requisitos y efectivamente te presentas a la convocatoria, das tus puntos de vista y son tomados en cuenta y todos estos, por supuesto, se van a, por parte de, porque existe dentro de la Cámara de Diputados, existen 3 centros de estudio. Bueno, específicamente, si en este caso que le estoy hablando es el Centro de Estudios Sociales, y entonces empieza a tomar toda la información y hace justo como lo que estamos, hoy nos va a hacer favor hacer Lilian, ¿no? Como esta redacción, y esto lo va a conglomerar para llegar a un resultado final en el momento en que se dictamine la propia iniciativa de ley. Entonces, diga, por ejemplo, que fue el caso de la despenalización del aborto, que se dictaminó a favor, porque además de que hubo un parlamento abierto y hubo muchas, se dictaminó a favor, y porque en este momento es uno de los pendientes que deja esta legislatura, que la legislatura que viene lo va a tener que discutir, porque está dictaminada a favor. Entonces, ya nada más queda que pase, lo único que se busca es que se vote en comisiones, supongo que para esta es en comisiones unidas, porque es la Comisión de Justicia, junto con la Comisión de Salud, se va a votar en comisiones, se va a hacer una comisión especial extraordinaria para que se pueda votar en ella, y entonces ahora sí se pueda mandar al Pleno, que es donde se conforman los 500 diputados, y si la aprueban, bueno, pues entonces ya se mande con la Cámara Revisora, que sería la Cámara de los Senadores. Entonces ese sería como un poco el tema, que sí se ha incentivado por eso la participación, y que cada vez se está abriendo más. La verdad es que hay que decirlo que cada vez se está abriendo más. Falta muchísimo, o sea, es impresionante todo lo que hace falta todavía, pero sí creo que tiene mucho que ver esto. ¿Y qué han cambiado? Eso es algo que platicábamos mucho. Por ejemplo, el caso de Puebla es algo muy específico. Casi siempre todo el mundo, si ganaba un diputado, ganaba el mismo presidente municipal, el local y el federal. Y por primera vez se vio un voto diferenciado en mi municipio, ¿no? Pues ganó un presidente municipal de un partido, ganaron de otros, ganaron igual. Fue como mixteado ahí el tema porque fueron unos diputados federales y otros diputados locales. Y al final, ¿esto qué quiere decir? Que de verdad la ciudadanía se está dando cuenta del poder que tiene. Que de verdad estos comerciales que parece que no son nada, pero son muchos. Que estos mensajitos que vamos poniendo en las redes sociales también empiezan poco a poco a hacernos como idea. Que estos videos, ¿no? Nos empiezan a enfrentar, dar un choque de realidad y decir, es cierto, nosotros podemos cambiar esto. Y la verdad es que
eso me da mucho gusto, porque aunque hay los que perdieron, por supuesto, salen y se atreven a decir ahí cosas como de, la ciudadanía no está tan preparada para dar un voto diferenciado, yo diría que no, que claro que sí está preparado para dar un voto diferenciado, que de hecho ya lo está haciendo, y gracias a esto que se está incentivando, gracias a estos parlamentos abiertos que hoy tenemos, gracias a estos foros como el que ahorita tenemos acá, ¿no? Donde a lo mejor como maestros o docentes, yo cuando fui docente fui muy feliz también, un docente de algunos años, y entonces, porque eso llevaba a mis alumnos y les contaba y les decía, es que no, y entonces ellos como que les empezaba a abrir el mundo, por eso yo les digo, hay que echar mano de todo, el Senado de la República también tiene esto de vinculación ciudadana, y llevas al senador por un día, y conoce a tu senador, convives con el senador, o sea, yo lo extiendo, digo, tienen aquí mis datos, mi información, lo abro, si yo sigo trabajando con mi jefe, con mucho gusto, y si no, también les paso el teléfono a mi jefe, su correo electrónico y todo, porque él va a seguir, y yo les puedo decir que, de verdad, eso cómo enriquece, a los jóvenes no saben cómo eso les impulsa y les estimula, y Gema no me va a dejar mentir, porque ella fue mi alumna, y tuve un alumno al que empezamos a hacer unas convocatoria ahí, como de elección, y ese alumno iba a estudiar psicología. Bueno, pues ese alumno, después de que le gustó ese proceso, se metió a estudiar la licenciatura en ciencias políticas. ¿Y cómo van a ser las cosas? Que me lo voy encontrando un día voy caminando, me lo voy encontrando en el ayuntamiento del municipio de Puebla, y era particular de un regidor. O sea, eso es a lo que vamos, esas cositas tan pequeñitas, ¿no? Que sí te van cambiando, y que entonces ahora tú lo ves muy dinámico. Y luego, ¿cómo van a querer que me invite? Me dice, maestra, tengo un programa de discusión política. ¿Le gustaría aceptar? Yo, claro que sí, o sea, ahora es como padrísimo ver a tus alumnos crecer y verlos involucrarse ahí. Entonces, eso es algo maravilloso, y yo creo que eso está en nuestras manos, que esa es la manera en que podemos ir cambiando, ir focalizándose allá y echar herramienta de todo esto que existe, pero que desafortunadamente tampoco se informa y tampoco se socializa como debiera ser, pero sí están, todas las instituciones y organismos públicos autónomos, todos tienen la obligación, es una obligación ya de ley constitucional, que tengan estos espacios de participación ciudadana. Entonces, el cabildo abierto también, si hay con sus municipios, también lo pueden hacer como se le llama regidor por un día, o conoce a tu regidor. Cada municipio o ayuntamiento le pone como quiere, pero todos deben de tener, desde el Congreso local, federal, hasta los ayuntamientos. Wow. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Porque la verdad es que creo que no solo iluminas a quien le pregunta, como yo les digo a mis estudiantes, ¿no? Finalmente es la misma pregunta. Yo quería preguntarte, pues, ¿no? ¿Qué se puede, qué podemos, qué debemos, cuáles son los pasos? Y nos acabas de, pues, iluminar, al menos a mí, ¿no? Muchísimas gracias. Pues bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Carla, ¿quisieras comentar algo más, responder, aumentar, sumar? Pues agradecerles infinitamente el que pueda aprender tanto de ustedes desde los diferentes enfoques, los diferentes ámbitos en los que ustedes se desenvuelven. No les conozco, pero me es muy grato el escucharlas, el escuchar sus preguntas, sus comentarios, todo aquello que les intriga, que les mueve. Y me parece fundamental que la curiosidad es algo que nunca debemos perder, este deseo de seguir aprendiendo, de conocer, de preguntarnos, de cuestionarnos. Y es que, pues de eso se trata la filosofía, ¿no? No nos damos cuenta de que desde pequeños somos grandes pensadores, grandes filósofos, y es importante no perderlo. Es importante que ahora esta reunión es de mujeres filósofas, pero ojalá todo el mundo pudiera tener su propia reunión de filosofía, desde niños, desde jardín, desde preescolar, desde primaria, porque habría muchos cambios, y no solamente ver filosofía un semestre en el bachillerato, en la preparatoria, para acreditar una materia, ¿no? O algo que es curricular, porque, pues, no sé, siento que a veces es estrategia. Ahí, cuando tengo mis teorías conspirativas, el gobierno no quiere que pensemos desde niños, solamente tenemos filosofía 6 meses, y desde ahí no se vuelve a retomar, y a nadie le gusta porque hacer filosofía les provoca dolor de cabeza, no les encuentra sentido. Pregúntale a cualquier persona
qué opinas sobre la filosofía y les van a decir son vagos, son, no sé, o sea, cosas negativas. Y yo creo que es muy importante el poder abrir estos espacios y me siento muy agradecida con ustedes porque pienso aplicarlo con mis alumnos a su nivel, a su medida, porque a veces los subestimamos y pensamos que no son capaces de muchas cosas y ellos están hambrientos, sedientos de que se les dé la oportunidad. Entonces, si queremos cambios, nosotros como adultos sí los podemos hacer, pero ellos son realmente los que van a responder a estos problemas y a los que van a luchar por las injusticias, pero si no les damos las armas ni las herramientas, pues no van a poder solitos. Entonces, muchas gracias por permitirme estar aquí y me siento muy, muy contenta. Carla, muchísimas gracias. Si me dejas decir una cosa más que yo quería ahí como medio comentar, ¿no? Que ya no sé si es pregunta o solo comentario, pero junto con lo que decía Lilian y con lo que acabas de cerrar, Carla, yo soy mamá de una niña de 5 años y de pronto pienso que las personas que van a la escuela pero que no estudian, las personas que tienen para comer pero que no comen bien, etcétera, las personas que pudieran ser ciudadanos independientes y que no lo son, y todas estas ideas que tenemos, es que sí provienen de un lugar, sí son fundamentadas, vienen de los adultos comentamos. Y la educación, los niños, yo veo que mi hija lo que hace es copiar. Entonces copia lo que yo digo, copia lo que yo hablo y lo que yo hago. Y no me doy cuenta el día de mañana, ¿no? Cuando tiene ciertas ideas y no quiero ver que la que se encargó de educarla de esa manera, pues soy yo, ¿no? Porque la persona que más cerca tiene, por supuesto que son sus maestros, por supuesto que es la política, pero entonces para que logremos, y por ahí iba mi pregunta, Rebeca, ¿no? Para que logremos organismos autónomos, ¿no? Ciudadanos independientes con posturas, es que lo que decías, se tiene que hablar, se tiene que hablar, se tiene que hablar, se tiene que hablar, se tiene que poner un post, se tiene que decir, se tiene que invitar, ¿no? Porque pues sí estamos dispuestos a hablar y lo escucho en todas nosotras cuando comentamos, es que este país está, es que no hacemos, es que políticamente cambiemos el discurso, porque en la medida en la que lo cambiemos, nuestros jóvenes escucharán otra cosa. Y nuestros jóvenes tienen que escuchar que se puede, que sí vamos bien, que la política está adelantando. Lo que dices, Rebeca, me encantó. O sea, claro que vamos avanzando, claro que estamos apoyando. Y estas elecciones no son... no son un error, al contrario, son la muestra de que la cosa va avanzando, pues, ¿no? Entonces me fascina, estoy feliz. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera tomar la palabra? Entonces, si nadie quiere charlar, sí. Rebeca, algo que quisieras terminar diciéndonos, comentándonos, recomendándonos, que ya lo has hecho, insisto, pero... Nada más decir que la democracia es una cuestión de todas y todos, pero además es lo que me parece relevante en este tipo de acciones, incentivemos a los que tenemos cerca a que participen en cualquier espacio, independientemente de cuál sea el resultado. Yo a todas mis amigas, siempre cuando hay una convocatoria y veo que va a siempre se las envío y les digo, participa. Pero diciendo que tú participa, es que esa es la manera de apropiarnos de los espacios públicos. La conclusión es, apropiémonos de los espacios públicos, porque ese es nuestro derecho, y aparte que es nuestro derecho, es finalmente un deber ciudadano que nos va a permitir seguir caminando hacia la construcción de una república más libre, más auténtica y de seres humanos más libres y más auténticos. ¡Wow! Pues ya, ahora sí que no hay nada más que decir, más que yo les quiero recordar, este seminario permanente tiene 4 líneas y se reúne cada jueves. El próximo jueves tenemos la línea de feminismo, que en realidad tiene el nombre verdadero, perdónenme, estudios sobre mujeres, género y feminismo, y el próximo jueves 17 de junio tendremos la charla con Mayagüel Mojarro, con el tema feminismos, antiespecismo, 2 hombres para el mismo problema. Las esperamos el próximo jueves.